Buenos días para los que estamos aquí en Uruguay. Creo que por el uso horario para todos se sigue siendo en la mañana, para incluso los que nos siguen a través de las redes de IPIS. Mi nombre es Andrés Calderón y voy a moderar esta mesa en la que conversaremos con 3 de los 5 integrantes del Comité Jurídico para la Libertad de Prensa, que ha recientemente conformado el IPIS y en el que tuvimos la oportunidad de tener ayer una primera sesión presencial, la segunda desde que este comité se instaló a mitad de este año, más o menos. Para darles solamente un poco de antecedentes sobre este comité lo crea a iniciativa de IPIS en asociación con UNESCO, con el objetivo de reunir a un grupo de abogadas y abogados representativos de la región y que han trabajado en temas de defensa de la libertad de prensa y libertad de expresión de manera más amplia en sus respectivos países. Este comité está integrado por Edison Lanza, de Uruguay, además es relator para la relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Perla Gómez, de México, Roberto Pereira, de Perú, quienes nos acompañan en la mesa presencial, junto con, además, Eduardo Bertoni, de Argentina, que también ha sido relator especial para la libertad de expresión de la OEA, y Paula Martins, de Brasil. Me imagino que en la conversación podremos hablar un poco más del rol de este comité. Les puedo adelantar que el objetivo es hacer un seguimiento y análisis de algunos casos emblemáticos en la región en los cuales se están presentando alguna amenaza para el ejercicio de la labor investigativa e informativa de las mujeres y hombres de prensa. Y quisiera darle la palabra primero a Edison para preguntarle si en este contexto actual en el que vemos distintos frentes de ataques al periodismo que son extrajurídicos, ¿no? Desde acoso presencial o acoso en redes, violencia, desinformación y deslegitimación de la labor periodística, ¿cuáles son los peligros y si estos todavía subsisten desde el ámbito legal, desde el ámbito de lo judicial y lo administrativo? ¿Qué desafíos se está enfrentando hoy en día en este escenario jurídico los mujeres y hombres de prensa? Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Andrés, a los colegas también de este comité jurídico. La verdad es que poner un comité jurídico después de un panel donde se analizó con tanta poética y tanta profundidad el oficio periodístico que es tan lindo, es todo un desafío, ¿no? Porque bueno, pasamos a los temas más áridos, pero yo lo conecto con el panel anterior, porque me parece que el panel anterior ejemplificaba mucho. Mónica, Cristian decían, bueno, estamos en un momento, en un cambio de era, donde el periodismo de investigación, el periodismo cumple un rol fundamental para las democracias o para la sobrevivencia incluso del Estado de Derecho y la democracia en muchos de nuestros países, y tenemos o nos enfrentamos a grupos de poder, intereses y corporaciones que tienen ingentes cantidades de dinero y ponen a funcionar bueno, unas maquinarias para justamente lograr sus fines, de no pagar impuestos, mantenerse en los paraísos fiscales, de la corrupción, concretar hechos de corrupción que lastiman a las poblaciones y que generan pérdidas incluso de vidas, que trafican con el crimen organizado que está coludido con el Estado, grupos de poder vinculados a abusos de distinto tipo, un continente donde el racismo, el machismo, etcétera, sigue siendo una característica, o tiene como característica de buena parte de las poblaciones, y hay colectivos y periodistas que trabajan para la igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, ese contexto, ese panorama, genera estrategias por parte de estos actores para, lo que tú decías, hostigar al periodismo de investigación de distintas maneras.
jurídicamente a través del uso de una guerra, digamos, de desinformación a través de redes sociales, la estigmatización por parte de líderes con millones de seguidores en redes sociales, etcétera, ¿no? Y Kolping, IPIS y Kolping, que siempre han sido, digamos, han estado a la vanguardia de muchas del periodismo de investigación, de esta conferencia y de muchas de las soluciones o de las defensas de la libertad de expresión y la libertad de prensa, con este comité yo creo que nuevamente hace una innovación, ¿no? Porque la idea principal de este comité es decir, bueno, estamos viendo un patrón de distintas formas de ataque jurídico a los periodistas y no tenemos un centro de pensamiento, un centro de defensa del periodismo independiente, el periodismo investigativo que es tan importante en esta era, en este momento, ¿no? Y le plantea a UNESCO esta posibilidad y bueno, se conforma el comité con las características que ahora ustedes van a hablar. Como recién, hace un año terminé mi mandato en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, brevemente, y termino con esto, quiero decirles que desde la década del 90, cuando muchos de nuestros países entraban en un proceso de reconstrucción, de recuperación de la democracia, hubo un trabajo muy fuerte por parte de organizaciones de la sociedad civil que llevaron una serie de primeros casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde está la Relatoría, que es la única oficina realmente especializada y que por suerte hemos podido entre todos mantener y cumplió 20 años y creo que es importante como lugar de defensa, pero necesita un músculo la Relatoría que no depende del relator o de su equipo, que tiene que ver con la defensa que logramos organizar en el continente para quienes hacen periodismo y ejercen la libertad de expresión a través del periodismo. Entonces, desde los 90 para acá, una de las demandas más importantes, y lo conecto también con lo que se hablaba en el panel anterior, es recuperar cuál es el nivel de protección que le tenemos que exigir a los estados para que pueda florecer y ejercerse el periodismo de investigación. Y uno de los aspectos más importantes tuvo que ver con el uso del derecho penal, por ejemplo, como herramienta de silenciamiento, de efecto inhibitorio, de hostigamiento judicial a periodistas. Y se trabajó mucho por una conquista, en principio 2 o 3 objetivos que eran muy claros. Derogar los delitos de desacato, que son delitos, digamos, que protegen a los poderosos, históricamente viene de la monarquía, es decir, no se podía ofender al monarca y luego pasaron a las repúblicas, no se puede o no se podía ofender o no se podría ofender a una autoridad. Entonces, son delitos incompatibles con los estándares y los tratados que consagran la libertad de expresión y las constituciones republicanas. El segundo objetivo era despenalizar los delitos de difamación, injuria, calumnias, etcétera, que era la figura más utilizada para que los periodistas sean sometidos a juicio por el trabajo que hacen, de publicar información de interés público. Y el tercero, evitar de alguna manera que florecieran otro tipo de figuras para perseguir a periodistas con otros fines, por ejemplo, que revelen sus fuentes de información, que estén sometidos a, en fin, derechos de respuesta abusivos o a controles de censura a través de el aparato judicial, el uso de los tribunales y el uso de la jurisdicción. En ese sentido, yo creo que en una primera etapa, en los primeros 10 años, se avanzó relativamente bien. La Corte había, de alguna manera, la Corte Interamericana ha generado unos estándares donde, bueno, el interés público debía primar sobre el honor, sobre otros intereses jurídicos a proteger. Luego la Corte entró en un retroceso con un par de fallos como Memol y otros que no fue tan clara. Y en los últimos, yo diría 4 o 5 años, hay una serie de casos, algunos ya decididos, y otros que vienen ahora por decidirse, que van a ser muy importantes. Y yo creo que la tarea de este comité, la tarea, digamos, de
de Colpin y de IPIS, en este caso con este comité jurídico, es volver a poner en el primer plano de la discusión regional la necesidad de la protección del periodismo y de la información de interés público a través del seguimiento de casos que son patrones o que son emblemáticos del uso de estas herramientas jurídicas, digamos, para la persecución de periodistas. Es un primer paso, por supuesto que el comité tiene unos recursos limitados y que todos vamos a hacerlo de alguna manera honoraria, pero bueno, yo creo que a través de los sucesivos encuentros y conferencias y a través de los primeros dictámenes que tenga este comité, tal vez tengamos que pensar en una forma, digamos, de sustentabilidad, de sostenibilidad de este tipo de iniciativas, porque los enemigos del periodismo sí ponen recursos y creatividad jurídica, digamos, para silenciar o para hostigar o para perseguir. Y por lo tanto creo que este es un primer intento de tener un formato solidario, compartido, donde empecemos a vincular la región, ¿verdad? Y generar estrategias de defensa a través de pronunciamientos de algunos que por alguna razón estuvimos en la defensa de esto y podríamos ser escuchados en algún lado. Y también, empezar a sistematizar y a generar opiniones de nuevas formas o formas novedosas de atacar a la prensa y también de generar respuestas jurídicas, ¿no? De empezar a exigir a los estados que protejan al periodismo de investigación, al Estado de Derecho, porque está vinculado directamente justamente a la democracia y la existencia misma de un Estado de Derecho. Gracias, Edison. No todo periodista tiene que estar demandado o preso para que se genere un efecto de intimidación, ¿cierto?, hacia el periodismo más amplio. El conocer de un caso que puede ser replicado a otro periodista en la misma jurisdicción o en otras, puede generar un precedente muy nocivo. Roberto, tú has litigado durante varios años en temas de libertad de expresión. Ayer comentábamos algunos fenómenos cuando revisábamos la lista de casos, algunos fenómenos jurídicos y otros extrajurídicos. El extrajurídico es la escasez de especialistas en esta materia e incluso dentro de los mismos medios de comunicación que ayuden a poner un alto a este tipo de acosos o demandas judiciales que en algunos casos pueden ser frívolas. Pero Edison mencionaba como una de las tradiciones típicas de la región es los delitos que todavía subsisten, ¿no? Querellas por difamación, calumnia e injuria. Tú, en tu experiencia profesional y en la revisión ya de los casos que hemos podido empezar a mirar en la región, ¿encuentras una evolución favorable, negativa, y qué aspectos son los que crees tú que subsisten, que son preocupantes en este contexto? Bueno, muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación para poder participar de esta nueva edición de Colpin y de este comité jurídico que muy bien ha descrito Edison. Es todo un reto y una satisfacción poder contribuir desde este nuevo espacio a la defensa de la libertad de expresión. En relación con la pregunta que plantea Andrés, yo diría que esto es una cuestión permanente, ¿no? Es la problemática de la defensa de la libertad de expresión. Es permanente, además creo que no es eliminable, ¿no? Es una tensión propia, digamos, de los sistemas de gobierno, porque, como bien decía Edison, hay poderes, ¿no? Hay gente en general que no quiere que se conozcan cosas y la prensa juega en contra de eso. Entonces eso va a generar siempre niveles de tensión, ¿no? Y yo diría que es cíclico y está muy asociado a los regímenes, ¿no? que tenemos en nuestros países. Claramente, yo a veces cuando me piden clasificar casos, yo diría que una de las clasificaciones posibles, ¿no? Es los contextos en donde claramente la democracia está ausente, ¿no? Son regímenes totalitarios, ¿no? Venezuela, Nicaragua, en su momento Ecuador con Correa, donde empezó a desdibujar los regímenes democráticos. Lo primero que se afecta, el termómetro más fiel, digamos, de ese proceso, es la libertad de expresión, ¿no? Entonces tenemos la implementación de una serie de normas, ¿no? Que atentan contra la libertad de expresión, acciones gubernamentales, ¿no?
gente que está alrededor del gobierno, los poderes que se van acomodando alrededor de los gobiernos, son los que comienzan a agredir la libertad de expresión. Y luego hay otro grupo, digamos, de países en los que, digamos, hay más o menos un régimen democrático, desde donde la democracia no está total y absolutamente dibujada, yo diría democracias más o menos tropicalizadas, digamos, ¿no? Al ritmo de nuestros procesos culturales y sociales, y ahí va a depender mucho de determinados grupos de poder, ¿no? Determinadas personas que acceden a los niveles de poder en los estados, sea poder central, poderes regionales y locales, ¿no? Y es un fenómeno cíclico, uno va viendo cómo hay países que pueden estar durante mucho tiempo con niveles aceptables en materia de protección de la libertad de expresión, ¿no? Fundamentalmente con agresiones que se reputan a determinadas personas, ¿no? Son problemas muy localizados, y hay momentos en los que el régimen político o el contexto se deteriora, ¿no? Y entonces inmediatamente tenemos casos de afectaciones a la libertad de expresión. Hay otros países donde esto es más o menos, digamos, es más consistente, ¿no? En México con la muerte de periodistas, ¿no? Por ejemplo, por los problemas de criminalidad organizada en general, narcotráfico, ¿no? Y eventualmente problemas también de reacción de políticos, ¿no? Entonces, yo diría que es un fenómeno muy cíclico, ¿no? Va a depender de los contextos políticos, sociales, va a depender del tipo de poder económico, poder político, social que se va instalando o va adquiriendo poder en los estados. Y por eso es necesario, creo yo, no bajar los brazos, ¿no? Alguien decía en estos días, en los paneles previos, de que no hay mucho, no hay mucho de nuevo, ¿no? En esto. Entonces uno ve que siguen muertes a periodistas, hay agresiones, ¿no? Quizá yo diría lo novedoso es ahora el ámbito de Internet y las redes sociales, donde ahí se produce un mundo distinto, digamos, de afectaciones a la libertad de expresión. Entonces, yo creo que la actitud debe ser esa, no bajar los brazos, estar siempre atentos, buscar la manera de cómo sostener estos mecanismos de defensa de la libertad de expresión, porque creo que un problema importante, ayer lo discutíamos en el comité, es cómo se sostienen estos mecanismos de defensa de la libertad de expresión a nivel jurídico fundamentalmente, ¿no? Porque no hay abogados especializados o no hay en la cantidad suficiente en los países, ¿no? Que puedan asumir estos casos con el conocimiento, el tiempo y los recursos que esto implica, ¿no? Porque una de las razones por las que se instrumentaliza el sistema de justicia es precisamente para someter al periodista no solamente a un riesgo psicológico, digamos, de una eventual pérdida de su libertad, sino de someterlo a ya no diría riesgo, sino a una situación concreta de afectación de su tiempo, de sus recursos, porque va a tener que defenderse, va a tener que buscar abogados, ¿no? Va a tener que dedicarle tiempo a su defensa, y muchas veces no es solamente una denuncia, ¿no? Sino a veces son varias denuncias, ¿no? A veces son ataques en distintos niveles del ámbito judicial, civil, penal, a veces se usa también el sistema administrativo ¿no? A través de multas o de cuestionamientos a la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, los ataques que instrumentalizan el sistema de justicia suelen ser muy eficaces en ese sentido, ¿no? Como tú bien decías, Andrés, no se necesita una condena, ¿no? Para que ya uno pueda detectar una afectación a la libertad de expresión, sino a veces el solo hecho de abrir una investigación por un hecho absolutamente banal a un periodista ya constituye una afectación per se de la libertad de expresión. Y además de los otros riesgos, ¿no? Porque riesgos ya mucho más concretos y graves, porque el abrir un proceso penal o civil contra un periodista, además de lo que ya dije, implica riesgos, por ejemplo, contra su patrimonio, ¿no? Piden que se embarguen sus bienes porque se piden reparaciones civiles millonarias, ¿no? Entonces se piden embargo de sus bienes, el periodista ve expuesto la posibilidad de la afectación de sus bienes, ¿no? Hay costos que hay que asumir, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en los delitos contra el honor, se tiene que pagar, ¿no? O sea, un periodista, un denunciado por una afectación al honor, si quiere presentar una prueba, tiene que pagar una tasa judicial.
Si tiene que presentar una apelación, también tiene que pagar la tasa judicial. Y el monto de la tasa está en función de lo que la parte le ha pedido como indemnización. O sea, si son $2 millones, va a pagar la máxima tasa que está establecida como arancel judicial. Y yo alguna vez defendí a un periodista que no pudo pagar su tasa y no pudo apelar una decisión en contra, ¿no? Felizmente su codenunciada, que es otra periodista, pudo hacerlo y de esa manera pudimos llegar hasta la última instancia y finalmente anular el fallo, ¿no? Pero esas son, digamos, las cuestiones de detalle, que no son tan detalle en realidad, sino me refiero a que son especialidades que no se conocen muchas veces, de lo que supone, ¿no?, abrir una acción judicial contra un periodista, ¿no? No necesariamente la condena, muchas veces no buscan la condena. Lo que buscan es tener al periodista, ¿no es cierto?, contra las cuerdas, con la finalidad de cancelar o neutralizar, ¿no?, su capacidad de denuncia, su capacidad de ejercicio libre de la libertad de expresión. Entonces creo que en ese contexto, que se haya generado un espacio como este comité jurídico me parece importante, es un esfuerzo más, ¿no? Los que tenemos algunos años con desarrollo profesional o académico en esta materia, sabemos de todos los intentos que en el tiempo se han ido haciendo, ¿no? Y de cómo a veces funcionan bien, a veces no tan bien, ¿no? Y a veces se caen porque sostenerlos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil por una serie de razones. Entonces creo que, sin embargo, en la línea de lo que decía antes, no bajar los brazos, creo que esta iniciativa por crear este comité es muy importante por la calidad de personas que la integran, no lo de mí, hablo de ustedes, de Edinson, de Eduardo, de ti, Andrés, de Perla, ¿no? Que pueden aportar mucho en la generación de conocimiento y ojalá que podamos desplegar una conciencia, ¿no? Porque yo creo que acá también es un tema que tiene que ver con la necesidad de afincar determinadas ideas, ¿no? Determinados conceptos en la cultura de nuestras sociedades, ¿no? No hablo de los periodistas, no hablo de los abogados que nos dedicamos a esto, porque nosotros ya somos convencidos, digamos, ¿no? Creo que hay que convencer a la sociedad, al conjunto de la sociedad, de que estos son valores no exclusivos del periodismo, ¿no? Son valores que pertenecen a un sistema democrático, que pertenecen a la cultura, a una sociedad que aspire a vivir civilizadamente y en un régimen democrático, de prosperidad, ¿no es cierto?, de paz, de progreso, ¿no? Entonces creo que eso es una tarea pendiente también, y me parece que si nosotros logramos, ¿no?, transmitir estas ideas y hacer que se afinquen, ¿no?, en la cultura de nuestras sociedades, habemos hecho una contribución importante en esta línea, ¿no? Eso por ahora, por mi parte. Roberto, gracias Roberto. Hablabas hace un momento de la instrumentalización del derecho, ¿no? Es el utilizar o manipular el derecho de acción, que nadie va a negar que existe y que es un derecho fundamental, pero con un fin impropio, ¿no? El fin impropio es finalmente de atemorizar el ejercicio de la labor periodística. Y esto se logra en parte debido a la ausencia quizás de reglas predecibles establecidas o legalmente o jurisprudencialmente que permitan desterrar fácilmente, ¿no?, rechazar fácilmente estas acciones judiciales que deberían estar destinadas al fracaso. Y en eso quería preguntarte a Perla, en base a tu experiencia, tanto en el ámbito académico como en el ámbito del litigio en México, pero también de lo que puedas conocer de otros países, ¿qué aspectos no están afincados, como dice Roberto? ¿Qué criterios todavía siguen siendo peligrosos? ¿Qué tipo, o en todo caso, qué tipo de acciones encontramos en la judicatura de tu país o de otros países que todavía faltan cimentar de manera tal que permitan un ejercicio más robusto de la labor periodística, ¿no? Sin estas sombras, estas nubes oscuras que a veces se ciñen sobre ellos? Sí, bueno, primero reconocer esta iniciativa de IPIS, estar aquí en Colpin, pues es importante la concurrencia, el hecho de generar ya una estrategia coordinada donde podemos articular una realidad común. Creo que lo primero que lamentablemente tenemos en la región
es que no concluyen o se exacerban los aspectos de la violencia directa hacia las y los periodistas, pero al mismo tiempo hay una estrategia que las propias normas e instituciones permiten que se permee y que se lleven a cabo de manera muy exitosa con este abuso del ejercicio de los derechos. Yo lo que detecto, y casi aplicaría la segunda ley de la ingeniería a las ciencias sociales, que es la entropía, ¿no? O sea, cómo cuando se deja de aplicar energía a algo, tiende al caos. Muchas normas vigentes nacieron bajo otros objetivos. Y lo que se está dando ahora es que figuras públicas, en casos de interés público, utilizan el propio andamiaje jurídico para llevarlo a una responsabilidad para la cual no estaba diseñada. El tema, por ejemplo, la defensa del honor, la vida privada, la propia imagen, tenía otro margen, pero conforme se fueron dando el periodismo de investigación, las cuestiones de incidencia, sobre todo a detectar no solo temas de crimen organizado o narcotráfico, sino relacionados con autoridades, relacionados con personas que acceden al poder. Ahí hubo un punto de inflexión en el caso mexicano que empezó a darse todos estos casos de desaparición y asesinatos de periodistas. Pero a la par se empezaron a iniciar las demandas. Antes las demandas eran mucho en aspectos de farándula, de cuestiones artísticas, de que alguien se hubiera metido a aspectos casi de temas totalmente ajenos a lo que era una cuestión de fiscalización o escrutinio a la función pública. Pero empezaron a utilizarlas y funcionan bien. Funcionan de una manera perversa, donde la falta de capacitación del propio Poder Judicial es muy ortodoxo, lo maneja muy lineal y eso propicia que prosperen este tipo de acciones. Por otro lado, y como ya se señalaban aquí estas desventajas de cómo propiciar una defensa especializada sobre un tema tan técnico que requiere establecer estándares, requiere generar aspectos probatorios, porque no nada más puede ser una persona de formación jurídica que estudie la libertad de expresión. Un estudioso o estudiosa de la libertad de expresión no necesariamente sabe presentar adecuadamente las pruebas. O cuando se presentan las pruebas y se hacen los alegatos, un abogado técnico no necesariamente sabe invocar los criterios de libertad de expresión. Y lamentablemente, como también se señalaba, el poner montos tan altos al momento de presentar las demandas hace que si una persona busca asesoría, le cobren en función de lo que le van a defender. Automáticamente un periodista ya se ve forzado al pago de una asesoría y no necesariamente especializada. Y aparte, lo que ya señalaba Roberto y muy certeramente es cómo van cuantificándose sin tener condena. El periodista ya está padeciendo una condena sin sentencia. Ya tiene afectación en sus tiempos, afectación en su patrimonio y un mensaje muy claro, porque la cuestión de las demandas no solamente es te afecto directamente a ti, es un mensaje. Y el mensaje es, si puedo demandar, como en caso mexicano, el premio de los grandes periodistas más destacados, don Miguel Ángel Granados Chapa, fue demandado en 2 momentos y el mensaje era, si podemos demandar a alguien que forma parte de la lengua de la Escuela de la Lengua Española en México, que ha sido medalla Belisario Domínguez, que es uno de los grandes, así grandes periodistas que tuvo México, si podemos demandarlo a él, todos los demás ya saben lo que sigue. O sea, el mensaje claro de la amenaza de la demanda. Y creo que en ese sentido funciona lamentablemente porque inhibe. Muchos periodistas académicos también han sido demandados. El caso Sergio Aguayo documenta un caso de interés público con metodología, con rigor, y en este momento está condenado por $500,000 en una demanda que aún no concluye. Y él lo primero que señala es, ya hubiera yo elaborado otro libro, ya estaría yo haciendo otras actividades y no tuviera que distraerme de acudir a los tribunales. Entonces, estos manejos, estos mensajes terminan siendo asertivos, porque lamentablemente vemos falta de capacitación del Poder Judicial
criterios que lamentablemente, como hemos visto, no solo a nivel local, sino también de la Corte Interamericana, preocupan cuando dejan de ensanchar el derecho. Y no se hace el clic, lamentablemente, de un acompañamiento social donde cuando demandan a una persona, los demandan a todos, o sea, en el sentido de que la sociedad exija que no se presenten ese tipo de condiciones. Y hay debates, ¿no? El hecho de decir es que no debieran existir las demandas. No es tanto que no haga valer a alguien su derecho y acuda ante una instancia, es el tiempo, es el desgaste, es la manera tan frívola que hemos visto que llega a un nivel que preocupa porque son los propios operadores jurídicos quienes están convirtiéndose en los atacantes de la libertad de expresión. Entonces, dejaría yo esta primera reflexión. Sí es importante tener como elemento común que sí hay patrones latinoamericanos de estrategias de ataques indirectos a la libertad de expresión, que sí son igual de eficaces, lamentablemente, que las peores prácticas de violencia, y que efectivamente hay que compartir estos elementos en común, estas experiencias de buenas prácticas, de estrategias y de visibilización ya de manera regional. De otra forma, lamentablemente vemos que el andamiaje institucional sigue en esa entropía. Gracias. Gracias, Perla. Parece que de esta primera ronda, parece que existen defectos sistémicos, ¿no? en nuestros, bueno, vamos a ver si terminan siendo sistemas de justicia, porque cómo puede ser un sistema con tantas fallas que están permitiendo que se reproduzcan este tipo de afectaciones a la libertad de ejercicio periodístico en distintos países de la región. Antes de abrir el espacio para algunas preguntas, quería pedirles a los tres una breve reflexión sobre el futuro. Vamos a hacer un poco de pronósticos de por dónde pueden empezar a venir nuevos ataques judiciales que no solamente desincentiven la labor periodística bajo la dinámica de cargas económicas o amenazas penales, sino también inutilicen la labor periodística, ¿no? Y creo que en Colpin se ha mencionado, por ejemplo, el caso de la desindexación de ciertos contenidos periodísticos, también se ha advertido el riesgo de gobiernos atacando información periodística, acusándola de desinformación solamente por no coincidir con los datos oficiales, ¿no? ¿Ustedes por dónde perciben que podrían venir nuevos riesgos a los cuales hay que prestarle atención, ¿no? Y alertar a colegas periodistas y a también iniciativas como las de este comité? Bien. No, a mí me parece que el blanco es móvil, ¿no? Es decir, cuando, y esto lo hemos visto cuando hay países, el caso de México, que despenaliza los delitos de prensa, es decir, en Uruguay también, en Argentina creo que también, se logra el objetivo de que se establezca, de acuerdo a los estándares internacionales, que nadie debe ser penalizado por publicar información, comentarios, columnas de opinión, etcétera, de interés público, y que eso debe dirimirse en otra área. Y ahí pasan muchas veces las demandas a la justicia civil con las características que Roberto y Perla han mencionado, por grandes montos, sin fundamento, etcétera. Entonces, muchas veces decimos, bueno, hay que ver reformas completas, ¿no? Es decir, tendríamos que ver reformas completas de la protección de la libertad de expresión, porque si no, este corrimiento va a pasar permanentemente. O sea, los abogados muchas veces estamos para que el cliente nos contrate y nos busque una solución a medida. Y el tipo que quiere perseguir a un periodista o silenciarlo o que pare de investigar, va a buscar una forma a través de o el derecho civil o ahora la desindexación que cruza el continente, porque es un mal invento para mi gusto, de la jurisprudencia europea, y ya está en una norma, en una directiva de la Unión Europea, y se está utilizando para casos en América Latina. Obviamente, donde no hay un Estado de Derecho sólido y garantías democráticas mínimas, como pasa en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? Es decir, periodistas que son denunciados por subversión o por
afectarle la seguridad del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, figuras amplias, vagas y ambiguas, ¿no? Entonces creo que digamos, tal vez una autocrítica que nos tenemos que hacer es que cuando planteamos estos temas tenemos que decir, bueno, para proteger el periodismo hay que despenalizar los delitos de comunicación, hay que establecer límites a la capacidad de mandar civilmente a los periodistas, hay que establecer el estándar de la real malicia en la ley, es decir, yo no puedo demandar a un periodista civilmente meramente porque me nombró en una nota o incluso puede haber una imprecisión, etcétera, sino que tengo que probar de que hay una publicación o una información que me afecta, que es falsa y que se publicó, digamos, de mala fe, es decir, con la intención de hacer un daño a partir de la información falsa o con un absoluto desprecio por la verdad, por fuera total de las reglas del periodismo, ¿no? E incluso ahora, yo no sé si hay, creo que California o algún estado de Estados Unidos puntualmente tienen estas normas que se llaman anti-SLAPP, ¿no? Es decir, tratar de prevenir el uso de lo que ustedes mencionaban, ¿no? De las vías procesales para someter a periodistas a demandas desproporcionadas, sin fundamento, etcétera, y establecer algunas sanciones y algunos diques para ese tipo de prácticas, ¿no? Es decir, bueno, empecemos a estudiar de que, bueno, si alguien sin fundamento le mete 25 juicios a un periodista para sacarle tiempo, para hacerlo gastar, para someterlo a una pena de proceso, de estar sometidos a distintos procesos, porque tiene dinero, porque lo hace y porque lo puede hacer, bueno, que haya una sanción y una digamos, reparación también para esos casos. Entonces, luego, tu pregunta, digamos, bueno, ahí la creatividad en América Latina es infinita, hemos visto casos donde se utiliza incluso la propiedad intelectual para tratar de impedir de que se publique algo, hemos visto casos también de ataque a las fuentes de los periodistas, acá está O'Donnell, que está sometido a un proceso en el cual la persona le hace declaraciones, está alertada de que está hablando con un periodista, etcétera, y ahora le pide todos los materiales y las grabaciones, etcétera, ¿no? O tratar de hacerlo, en fin, tratar de que el periodista sea responsable por los intereses de la fuente, ¿no? Es decir, no solo revelar la fuente, sino que si la fuente estaba cuestionada, tratar de emparentarlo y cuestionarlo. O sea que en eso hay que estar muy atento y el comité está mirando justamente este tipo de cuestiones. ¿Qué figuras novedosas, qué formas jurídicas o procesales novedosas también se utilizan para perseguir? En Colombia es muy, por ejemplo, muy común usar las tutelas y someter a juicios de rectificación a los periodistas, es decir, para que rectifiquen lo que dijeron, simplemente, ¿no? O sea, no hay atrás ni una posibilidad de perder la libertad, etcétera, sino someterlo al escarnio de que se rectifique de lo que publicó. Entonces, las formas jurídicas pueden ser, yo creo que infinitas en ese sentido. Bueno, yo coincido con Edison, ¿no? Estar alerta a estas nuevas, a la creatividad, digamos, de los transgresores o los que afectan la libertad de expresión. A tu pregunta, Andrés, efectivamente creo que el ámbito de Internet es un ámbito novedoso, que hay que estar mirándolo, ¿no? Recientemente en Uruguay leía un problema de desindexación de unas notas periodísticas, ¿no? Y eso está ocurriendo ya mucho en algunos países, ¿no? Sobre todo con el problema de que muchas veces para reclamar una desindexación no lo tienes que hacer o no lo puedes hacer, digamos, en tu país, ¿no? Tienes que hacerlo a veces en jurisdicciones que son extrañas o muy lejanas y en la práctica imposible, ¿no? Por el costo y lo que eso supone, ¿no? Creo que los sistemas o mecanismos de vigilancia también a través de Internet es un riesgo para la libertad de expresión, que hay que estar muy atento. Hay otro ámbito que me parece que está tomando cada vez más importancia, que es la denominada cultura de la cancelación, ¿no? Que tiene como sustento la necesidad de defender algunos derechos de grupos tradicionalmente vulnerables, ¿no?
minorías, ¿no? Afrodescendientes, indígenas, derechos de las mujeres, ¿no? Que en ocasiones han entrado en un conflicto importante con la libertad de expresión, sobre todo con obras literarias, con manifestaciones culturales, ¿no? Que también tienen una protección en la libertad de expresión, con la parodia, con la sátira, ¿no? Y se ha intentado desde esa posición legítima, sin duda, de defensa de estos otros derechos, digamos, afectar, ¿no? O restringir o a veces anular la posibilidad de difusión de determinados contenidos. Creo que eso es un tema muy, muy novedoso y que necesita o va a requerir una atención por parte de la prensa y de los que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión. También creo que otro ámbito es importante es esto del derecho al olvido, ¿no? Esta tendencia a retirar publicaciones, ¿no? Sobre la base de que, bueno, ya transcurrió el tiempo, ¿no? Y entonces yo tengo el derecho a que no se me mencione, a que no se revele o a que no se traiga, digamos, ¿no? Determinada información del pasado al presente, porque la información nunca muere, ¿no? Está viva, entonces puede adquirir una importancia pasado unos años y entonces se han comenzado a hacer acciones invocando este derecho al olvido, fundamentalmente en el ámbito europeo, ¿no? Se ha trasladado al Perú y a algunos países latinoamericanos. Este tema hemos tenido casos, ¿no? De invocación de este derecho al olvido. Sin duda que hay casos en los que eso es razonable, ¿no? Porque son datos del pasado que no tienen ninguna significación, ningún interés, ¿no? Y que por lo tanto parece legítimo que las personas planteen una protección frente a esos datos que ya han perdido, digamos, su relevancia pública, pero ahí hay un tema, ¿no? Que enfrenta, digamos, un derecho como es los datos personales a la libertad de expresión, ¿no? Por lo demás, creo que coincido con Edinson, ¿no? Siempre mi visión de estos temas tiende a ser, digamos, integral, ¿no? Por eso yo, cuando conversábamos ayer sobre el tema de la despenalización, ¿no? Digamos, yo no tengo una posición blanco-negro ahí, ¿no? Yo tengo una posición más matizada en ese punto, que precisamente está en la lógica de tener soluciones más integrales, ¿no? Para evitar este efecto globo que decía eso, ¿no? Que tú solucionas el problema acá, pero luego salta en otro lado y así va mudando de posición, ¿no? Por estas miradas parciales. Seguramente por estrategia, por oportunidad, a veces es así, hay que avanzar poco a poco, paso a paso, ¿no? Pero siempre creo yo, sin perder de vista, que se necesitan reformas integrales en materia de libertad de expresión. Nuestros delitos contra el honor, los delitos que están digamos, potencialmente lesivos a la libertad de expresión, son delitos viejos, ¿no? Son delitos redactados en otra época, como bien decía Perla, para otros propósitos, ¿no? Y los hemos asumido como que deben existir así, ¿no? A mí me parece espeluznante, por ejemplo, ver en los códigos penales que dice el que atenta contra el honor del otro, ¿no? A mí me parece que esa manera de plantear una norma penal es absolutamente insegura, ¿no? Porque ¿qué es el honor? ¿No? El que afecte el honor del otro. Entonces eso le da un amplio margen al operador jurídico, a los demandantes o a los denunciantes para poder instrumentalizar esos tipos penales. Creo que la redacción de los tipos penales que pueden afectar a la libertad de expresión y precisamente por eso deberían estar mejor afinados, mejor redactados, ¿no? Entonces, creo que esos son los ámbitos que el futuro, digamos, nos depararía ponerle más ojo, más atención, ¿no? Gracias. Sí, complementando, primera, yo diría la parte ya estratégica de decir, hay vías que no deben aceptarse, la criminalización. En el caso de México, si bien se despenalizaron ciertos códigos, la quinta parte del país sigue criminalizando y son los estados que tienen mayor violencia a periodistas. O sea, cuando las leyes son para protección a periodistas, no hay competencia, no hay presupuesto, no opera. Cuando son para atacar a la libertad de expresión, son muy eficaces. O sea, también esas tendencias. Otra es los tiempos. Es muy perverso el manejo de los tiempos en los litigios. Yo tengo un caso que concluyó en octubre del año pasado por un libro, La Sosa Nostra, Gobierno y Porrismo
Coludidos en Hidalgo, un libro cultural sobre la historia de la universidad y de un personaje turbio que actualmente está en la cárcel con probable comisión del delito que se denuncia en el libro. Duró 17 años el caso. Esa es una perversidad institucional utilizando el propio mecanismo de los procedimientos. Y otra quizá ya más sutil es que efectivamente se están dando cuenta que si demandan o denuncian a una persona por libertad de expresión, pues va a tener un cobijo, un acompañamiento, un señalamiento. Ahora están abusando de conquistas que tanto han costado, por ejemplo, en defensas en temas de género. Así que ahora hay que denunciar al periodista por cuestión de acoso sexual, por cuestiones que tengan que ver con algo que no sea su ejercicio profesional, pero por personas que son figuras públicas y que ahora por la condición de ser mujeres quieren abusar, que de veras es vergonzoso decir que algo que se está conquistando y que requiere todo un empoderamiento y difusión pudiera ya nacer desgastado por estos excesos de quererlo utilizar como un mecanismo para frenar o proyectar a un periodista bajo otro entorno que no corresponde. Y lo que bien decía Edison, ya buscar otras vías, o sea, ya se van a cuestiones efectivamente propia intelectual, se van a cuestiones que no tienen que ver absolutamente con el ejercicio en sí mismo, o crean redes cada vez más difícil de rastrear, de tú eres mi amiga, tú eres mi amigo, entonces tú demándalo por otra cosa, pero que sepa que es en el contexto de que sacó una nota, pero en el momento en que uno quiera relacionar eso con libertad de expresión, van a decir, no, pues es un asunto totalmente ajeno, no tiene que ver con su práctica. Entonces sí se hace cada vez más imperioso. Primero, sí, revisar el anacronismo de las leyes. Hay muchas leyes que ya no obedecen a las realidades contemporáneas, pero que funcionan perversamente porque no se han actualizado. Segundo, sí evidenciar y dar un contexto. Sin el contexto no se entiende la agresión integral y eso puede ayudar a tratar de inhibir otras prácticas. Pero sí, la creatividad es muy perversa y lamentablemente el andamiaje institucional tiende a favorecer más la restricción que las aperturas. Gracias. A ver, abrimos ahora sí la mesa para algunas preguntas. Santiago. Muchísimas gracias. Felicito a los expositores, les agradezco mucho. Te agradezco mucho, Edison, la mención, porque creo que hablo en nombre de todos los periodistas en agradecerles a ustedes. Yo soy un caso, como bien mencionó Edison, en que está padeciendo esto, y la verdad que se haya creado un comité para estudiar y para defendernos tiene una importancia muy grande, y que ustedes se dan su tiempo voluntariamente para ayudarnos es muy importante, y por eso creo tomarme el atrevimiento de hablar en nombre de todos los periodistas en agradecerles por lo que están haciendo, que es muy importante. Un poco lo que hablaban de cómo el impacto que tiene el periodista. Yo creo que el mayor impacto es una especie de tortura psicológica que uno siente porque uno no es abogado y no está todo el día con el proceso y qué sé yo, y de repente todos los juristas te dicen que vos tenés razón, te apoya la asociación de periodistas, te apoya la asociación de dueños de los medios, te apoya los sindicatos, o sea, todos los estamentos te dicen que tenés razón y vas a la justicia y por estos movimientos y estas cosas terminás no sabiendo por qué, pero terminás perdiendo. Y realmente no quiero hablar de mi caso porque no es relevante con respecto a lo importante, pero lo que sí quería preguntarles y averiguarles y ver si es un tema que están pensando, mirando. En mi experiencia, digamos, inclusive en esta charla se ha hablado de libertad de expresión y de los derechos de los periodistas casi como si fueran la misma cosa, y claramente no lo son. Digamos, hay leyes que protegen el periodismo y el ejercicio del periodismo, y hay leyes que protegen la libertad de expresión. No son exactamente lo mismo, y lo que ha pasado en este tiempo, como bien mencionan ustedes, es la irrupción de Internet, donde a mi juicio es prácticamente imposible separar el periodista del no periodista. O sea, yo creo que hoy en día todos somos periodistas. Y digo, bueno, podría decir en un extremo, claramente yo soy periodista, hace 30 años que trabajo de esto, he trabajado en todos los medios, nadie va a discutir que soy periodista. En el otro extremo está mi mamá, que usa WhatsApp para comunicarse con la familia, pero ni siquiera maneja redes sociales.
nadie va a decir que es periodista, pero entre un extremo y otro hay muchísimos grados, ¿no? Y creo que es muy importante por lo siguiente, digamos, si una persona te puede decir, bueno, sos periodista si cobras un sueldo trabajando de periodista, ¿no? Y yo te contesto entonces, mira, yo tengo un medio que se llama Medio Extremo, donde publico todo lo que Página 12 no me deja publicar, o si querés llamarlo de alguna manera, me censura. Entonces yo podría argumentar, y creo que nadie discutiría, que mi medio, Medio Extremo, que es completamente gratuito, es periodismo de mejor calidad que lo que yo publico en Página 12. Entonces, me parece que el criterio de que cobrar un sueldo por hacer periodismo claramente no aplica. Si querés decir, tantas horas dedicadas hacen que sos periodista, entonces dejás a un montón de columnistas que publican una vez por semana y que por ahí le dedican 3 horas por semana de su vida al periodismo y que son grandes periodistas, los dejás afuera y lo que dejás adentro es por ahí a gente mediocre que está todos los días y marca la tarjeta y no produce ningún periodismo interesante. Entonces, ¿qué es periodista y qué no es periodista? Para mí, legalmente, es muy importante. Y ahí te remito al juicio de Julian Assange, que está fuera de Latinoamérica, pero que claramente ese juicio impacta en todo lo que es el sistema legal de todo el continente, ¿no? Y ahí, cuando uno ve la acusación contra Julian Assange, lo acusan, por ejemplo, de usar chat encriptado para comunicarse con la fuente, o de darle consejos a la fuente para que no sea identificado. Entonces, cuando se presenta esto, claramente y con toda lógica, los periodistas le preguntan al vocero del Departamento de Justicia, en ese caso de Trump, que fue el que presentó el pedido de extradición, le dicen, pero estas cosas por las cuales lo acusan a Assange es lo que hacen todos los periodistas. ¿Y saben cuál fue la contestación del vocero? Sí, pero Assange no es periodista. O sea, lo que nosotros podemos... Entonces, eso lo que implica, de algún modo, es que el Estado termina siendo el que decide quién es periodista y quién no, lo cual para mí tiene una gravedad extrema, porque entonces vamos a llegar a que los periodistas de Página 12 y de Clarín, o en el caso de México, no sé, de La República, o en el caso de Perú, El Comercio, qué sé yo, son periodistas, y si trabajas en la web, en la barricada revolucionaria, no sos periodista y sos totalmente condenable, ¿no? Entonces, por un lado, mi pregunta era si debido a cómo Internet está cambiando el ejercicio, si es necesario extender las leyes de protección a los periodistas a todas las personas, o igualar las leyes de periodismo de protección al periodismo con las leyes de libertad de expresión, si esto es una manera, digamos, de ampliar las protecciones, o si este es un tema de debate, o realmente les parece que conviene seguir manteniendo protecciones especiales para periodistas. Esa sería un poco mi pregunta. Me parece muy pertinente y relevante este esfuerzo, pero no termino de entender a dónde se quiere llegar. A ver, se quiere llegar a identificar lo que sería una especie de principios o nueva legislación de referencia, modelo, que pudiera ser eventualmente endosada por algún organismo internacional. Hay referencias en relación a la búsqueda que se está haciendo de legislaciones que se apliquen en otros países, porque al final de cuentas todo esto depende de la voluntad política de los estados, ¿no? En mi país pues ya no hay Estado de Derecho, no hay nada, pero en otras sociedades sí existe, pero lo que quiero entender un poco es hacia dónde apunta el producto final, o quizás, supongo que esta es una conversación que no termina, ¿verdad? Pero bueno, tendrá etapas hacia a dónde es que se quiere llegar, porque no estoy muy claro. Yo puedo ayudar con la última pregunta, que creo que ayuda a tener un poco más de claridad en la mesa. Entiendo que el comité se forma con el propósito primero de identificar casos emblemáticos que por su replicabilidad en toda la región, por la novedad
o la novedad de los temas que están involucrando puedan generar amenazas que se produzcan en otros países. Y de el primer producto, porque como bien señalas, esto es algo una conversación que seguramente o aspiramos a que se produzca de manera permanente. El primer producto va a ser identificar un grupo de casos emblemáticos, diversos, de distintas partes de la región, y emitir dictámenes que van a ser preparados por los integrantes del comité y aprobados por todos ellos, en los cuales señalemos justamente advertencias de algún peligro por un mal criterio jurisprudencial o por una demanda muy mal planteada o por una sentencia que ya esté generando un precedente que no resulta bien señalado, ¿no? Y por contraposición, quizás, ojalá podamos encontrar alguna buena práctica que nos ayude justamente a advertir o a prender un faro, ¿no? que pueda servir a otros operadores de justicia. Con relación a la primera pregunta, bueno, ya este tema. Sí, no, bueno, como siempre, cuando está uno con buenos periodistas, las preguntas son incisivas, como la de Carlos Fernando. La verdad es que por las limitaciones y porque es un experimento nuevo, lo que vamos a hacer es anunciar 5 casos a la brevedad que vamos a estudiar y a establecer un dictamen. 5 casos donde tenemos algunos criterios que estamos viendo, diversidad geográfica, novedad, patrón, etcétera. Y un poco, bueno, esperemos que eso vaya generando un impacto, tanto en el caso concreto como alertas en esto puede ser utilizado o se está utilizando en otros lugares. Si luego el comité evoluciona y podemos generar o tenemos recursos para generar investigaciones sobre patrones o propuestas de legislaciones digamos, que protejan mejor la libertad de expresión, por ahí, mirando hacia el futuro, lo estamos mirando, pero es prematuro decirlo. Y respecto a la pregunta de O'Donnell, a ver, no hay un lugar donde esté escrito que es periodista. Hay un principio general y es que el Estado no puede calificar quién es o quién no es periodista. Eso ya la Corte lo dijo en la opinión consultiva 5 cuando se trataban los temas de colegiación obligatoria. La Corte Interamericana, que digamos ahí era una consulta sobre si el Estado u otros actores tenían que tener la capacidad en una sociedad, en aquel caso era Costa Rica que lo proponía, de, como se trata de los médicos o los abogados, a tener un título habilitante para ejercer el periodismo. Y eso lo descartó la Corte porque dijo, bueno, no, ejercer la libertad del trabajo periodístico está tan estrechamente vinculado con la libertad de expresión y de informar y el derecho a la información que es imposible deslindar esos dos derechos. Y por lo tanto, hacer un filtro, poner un filtro en ese sentido, va a generar que haya periodistas que no puedan ejercer una libertad fundamental, un derecho fundamental, que es distinto a otros oficios o profesiones donde uno lo que adquiere no es que ejerza un derecho cuando ejerce su profesión, lo que adquiere son unos conocimientos para... Entonces ahí sí hay una cuestión específica, especial, para los periodistas y para quienes ejercen en ese sentido la libertad de expresión. Luego, el tema que vos mencionás ha estado presente en los organismos internacionales, caso Assange o otros casos de ciberperiodistas y demás, que bueno, tienen una actividad y publican en un blog o hacen una investigación concreta o publican un libro en particular, es decir, un funcionario que me recuerdo un caso en Estados Unidos, una funcionaria que trabajaba en la CIA y luego que terminó, publicó un libro sobre un tema, no sé si Irak, creo que era, la guerra de Irak y demás, y entonces le alcanzan o no le alcanzan cuando está fuera de su profesión, o sea, no tiene un deber legal de reserva de escribir un libro y la Corte falló que sí que la protegía. Los organismos internacionales, los relatores, libertad de expresión han dicho siempre, bueno, yo creo que el criterio importante no es tanto si cobra un sueldo, si hace 30 años que trabaja, etcétera, sino ir a la función, ¿no?, que cumple el periodismo. ¿Y la función cuál es? Y bueno, es publicar información de interés público que sea necesaria, útil para una sociedad democrática. Entonces ahí ese es el criterio más amplio que los relatores han querido imponer. Es decir, hay un criterio amplio. Es decir, acá lo que importa es ver si lo que investigó y publicó esa persona merece protección, porque lo importante de la libertad de expresión como función es que circule la información de interés público
y no sea censurada o no sea limitada. No, creo que hay, a ver, yo creo que algunas cuestiones que conozco, las que protegen al periodismo, en general, yo las que conozco están planteadas en forma amplia, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Uruguay, cuando se despenalizaron estos delitos, la causa de justificación dice el que publique información de interés público o opinión tal, o sátira incluso que habla de interés público, no será responsable, ¿verdad? O no será punible, ¿verdad? Entonces, puede ser un periodista, puede ser un columnista, puede ser alguien que lo haga en una oportunidad concreta, ¿no? Esa es la mejor técnica legislativa. Luego sí, hay algunas protecciones que son particulares de los periodistas o surgen del periodismo, por ejemplo, la protección de las fuentes periodísticas, ¿no? Es decir, obviamente, los límites y las protecciones son universales, es decir, los derechos humanos son universales, interdependientes, ¿no? Es decir, y acá daría para un foro, pero cuando hay un funcionario público que trabaja, ponele en el Ministerio de Defensa, y que publica, es decir, rompe su obligación de reserva y publica una denuncia de corrupción, lo que en inglés se llaman los whistleblowers, ¿no? Los informantes calificados, ¿merece una protección o no? Bueno, en general los relatores, los organismos internacionales hemos dicho sí, también la merece, porque está revelando un hecho de corrupción, porque está publicando una información de interés público que ayuda a combatir la corrupción y merece una protección. Pero claro, ya es más complicado porque a su vez tiene un deber de reserva. La soldado Manny que le dio la información a Assange, ella tenía un deber de reserva y reveló secretos. Y en ese sentido digo, bueno, permanentemente estamos buscando soluciones porque lo que hay que proteger, me parece, además de proteger a los periodistas, que obviamente es una profesión que está vinculada, vuelvo a decir, estrechamente con la libertad de expresión, las otras no tanto, pero me parece que lo que requiere, el concepto que tenemos que manejar es, lo que queremos proteger es la función democrática de la libertad de expresión y la función que cumple la información, la publicación, la circulación de información pública. ¿Hay alguna intervención o...? Sí, hay. Ok. Con esto ya cerramos el panel. Muchísimas gracias. Bueno, pues, bueno, soy Claudia Ordóñez de Artículo 19 y tengo una pregunta porque de lo que oigo de los casos que trabaja el comité son casos más que tienen que ver con países semidemocráticos o que se llaman democráticos, pero preguntarles si tienen pensado trabajar con casos de países totalitarios, caso de Cuba, caso de Nicaragua, donde ahí no hay como estos criterios de que hay delitos específicos bajo los cuales se acusa a los periodistas. Ahí es desacato, desobediencia, resistencia, es decir, cualquier delito común, digamos, podría ser utilizado para enjuiciar, sentenciar a un periodista y mantenerlo en prisión por varios años. Entonces, ahí preguntarle si el Consejo tiene pensado cómo abordar este tipo de casos que implican retos de otra naturaleza, porque ni siquiera hay división de poderes y hay una serie de cuestiones ahí estructurales que atender, porque sería muy interesante, y si es así, saber dónde podemos hacerle llegar muchos casos, ¿verdad, Carlos Fernando? Y bueno. Ahí es una pregunta un poco más para IPIS incluso, porque IPIS nos da el insumo, ¿no? Nos acerca el insumo de cuáles son los casos y creo que la principal variable, y por supuesto que también debería entrar cualquier jurisdicción, la principal variable es el acceso a la información, ¿no? O sea, tener el documento de la querella o de la sentencia o del requerimiento que justamente nos permita hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, sin duda, yo me imagino que IPIS también cuando anuncie ya las primeras reuniones que está teniendo este comité, también seguramente pondrá algún dato de contacto para poder recibir más de estos insumos. Bueno, excelente decisión del IPIS crear este comité, genera una expectativa importante, lo saben, pero además de
creo que tiene un altísimo nivel, tanto de doctrina como de práctica en el litigio concreto. Así que las altísimas expectativas hay en ustedes, y siguiendo con estas expectativas, les quiero contar que formalmente FOPEA les va a pedir considerar que si a ustedes les parece como segundo producto, tercer producto, como quieran, piensen una posibilidad de generar unas recomendaciones para la creación de reglas anti-SLAPP, porque ya sabemos claramente que el principal castigo no es la condena, sino el proceso. Y lo sabemos ya hace 30 años eso. Así que yo sé que es muy difícil limitar la posibilidad de a un ciudadano hacer una demanda, pero cuando es muy evidente, quizás, bueno, como mencionó Edison, ya en varios estados de Europa y también estados de Estados Unidos se ha empezado a hacer eso. Así que esa sería una recomendación interesante. Perfecto, Fernando. Sí, tomamos nota porque en realidad ha salido incluso creo que en las intervenciones de todos los panelistas que es un problema actual y sin limitaciones, lamentablemente, todavía en nuestra región. Así que tomamos nota de eso y bueno, y agradecemos a los miembros del panel, a los que despedimos con un aplauso vigoroso. Y bueno, agradecemos también al público que nos ha seguido a través de la transmisión por internet. Buenas tardes.